Estimados estudiantes, bienvenidos a la tarea número 2 del módulo formativo Dispositivos y Componentes Electrónicos. Reciban mis cordiales saludos, soy el instructor John Carlos Rojas de la Escuela Profesional de Electrotecnia de CENATI. En esta oportunidad hablaremos sobre diodos y circuito rectificador. A continuación presentaré las diapositivas concernientes al tema indicado. Diodo y circuito rectificador. Identificar y verificar circuitos con diodos semiconductores. Objetivo general: al finalizar la videolección, el estudiante será capaz de identificar y realizar circuitos con diodos, explicando las características de funcionamiento del circuito rectificador. ¿Qué es un diodo? Es un dispositivo semiconductor que permite el flujo de corriente eléctrica en una sola dirección. Observamos en pantalla el flujo de electrones a través de un diodo semiconductor. Los diodos tienen forma cilíndrica con una franja. Simbología: tenemos la siguiente expresión para lo que es un diodo rectificador con sus dos terminales, terminal ánodo y también el terminal cátodo. Tipos de diodos: se tienen diodos de uso común, el diodo rectificador. Tenemos acá el símbolo, diodo rectificador. Tiene una forma cilíndrica con una franja ploma en un extremo. La aplicación para este tipo de diodos son diodos rectificadores. Pueden ser utilizados en fuentes de alimentación. Como segundo diodo tenemos el diodo Zener. Tenemos acá la simbología para el diodo Zener. La forma física, forma cilíndrica con una franja o banda de color negro. Este dispositivo se utiliza para regular tensión o voltaje o para estabilizar tensión. El siguiente diodo LED, utilizado para la iluminación. Tenemos diferentes colores. Tenemos acá el símbolo ánodo, cátodo. Este dispositivo puede ser usado para iluminación de autos, de motos, para los semáforos, señales de tráfico, iluminación de interiores y exteriores, para adornos navideños, entre otros. Tiene una diversidad de usos este dispositivo llamado diodo LED. Seguimos con los tipos de diodos. Tenemos acá un fotodiodo. Su simbología: pueden ser usados como sensores de proximidad, de detección remota. También pueden ser usados como recepción o lectura de datos, control remoto, lectoras código de barras, lectoras de CD y DVD. También tenemos el varistor. Acá tenemos la simbología. Es un dispositivo utilizado para la protección de circuitos eléctricos o electrónicos. Puede ser usado como protección de componentes. Tenemos acá otro tipo de dispositivo, conocido como varicap. Tiene este aspecto físico y puede ser utilizado como circuito de sintonización electrónica, osciladores controlados por voltaje. El siguiente diodo es el diodo túnel. El diodo túnel, acá tenemos la simbología, y puede ser usado en circuito de oscilador, circuito de microondas. El siguiente diodo es el conocido Schottky. Acá tenemos la simbología. Tenemos acá el aspecto físico de este tipo de componente y puede ser usado en fuentes de alimentación de modo conmutada
Puede ser usado en detectores de radiofrecuencia y en paneles solares. Circuito rectificador. Es el circuito que convierte la forma de onda de la corriente alterna en corriente continua pulsante mediante el uso de diodos rectificadores. Observamos acá en pantalla, tenemos un ingreso de una señal de corriente alterna, función senoidal, ingresa a una etapa de transformación, posteriormente tenemos una etapa de rectificación y podemos tener a la salida una señal de media onda o también una señal de onda completa. Todo ello va a depender del tipo del sistema de rectificación que se utiliza. Circuito rectificador de media onda. Acá tenemos el ingreso de la tensión 220 a una etapa de transformación. En esta etapa se reduce el nivel de tensión, en este caso a 12 voltios. Ese voltaje vamos a conectarlo a un diodo rectificador y a la salida de este diodo tenemos una carga, en este caso una resistencia de 1 k-ohmios, y deseamos verificar la tensión en la carga. Como la corriente está atravesando un diodo rectificador, a la salida vamos a tener de la siguiente manera: ingresa una señal alterna, solamente la cresta positiva es la que logra pasar por el diodo y lo podemos expresar en la siguiente figura. Se aprecia que solamente en un ciclo está logrando pasar o atravesar la cresta positiva. Para este caso tenemos una fórmula: la tensión de C para un circuito de media onda se puede hallar multiplicando 0.45 por el voltaje eficaz. Esto también es equivalente al voltaje pico dividido entre pi. Acá se tiene el circuito rectificador de media onda. Tenemos la señal de entrada 220 con una frecuencia de 60 Hz, ingresan al transformador. El transformador es un transformador reductor, en este caso de 10 a 1. Si ingresan 220, a la salida tenemos 22 voltios. Los 22 voltios lo conectamos a un diodo rectificador. Tenemos acá una carga de 1 k-ohmios. Y en la carga colocamos un multitester para verificar la tensión, ya sería una tensión DC directa. Y podemos también colocar un osciloscopio de la manera como lo indica la imagen. Y podemos ver en la pantalla del osciloscopio la señal de ingreso, que es una corriente alterna. A la salida o en la carga ya tenemos ya una señal de media onda. Solamente la cresta positiva ha logrado pasar de un ciclo. Circuito rectificador de onda completa. Tenemos acá la alimentación, la etapa de transformación y ahora se tiene ya la etapa de rectificación con la presencia de 4 diodos. A este tipo de conexión también se le llama puente diodos. Observamos que un contacto de la línea se va a conectar entre el diodo 1 y el diodo 4, entre el ánodo del diodo 1 y el cátodo del diodo 4. Ahí va a ingresar un punto de la energía. El siguiente punto de la energía va a ingresar en la unión del ánodo del diodo 3 y el cátodo del diodo 2. Entonces ya la energía está ingresando al sistema de onda completa o al rectificador de onda completa, y a la salida ya tenemos conectado la carga, donde se unen los dos cátodos del diodo 1 y diodo 3. Ahí vamos a tener la salida positiva, y donde se une el diodo 4 con el diodo 2 ánodo vamos a tener la salida negativa. En este caso vamos a tener ya en la señal de salida que las dos crestas han logrado atravesar por
por ser un sistema de onda completa. Para este tipo de conexión se puede aplicar la fórmula tensión DC 2 veces voltaje pico dividido entre pi. Sabemos que el voltaje pico es raíz de 2 por el voltaje eficaz. Completando acá la multiplicación por 2 dividido entre pi. Solamente nos enfocamos a la parte numérica. 2 multiplicado por raíz de 2 entre pi. Vamos a obtener 0.9. 0.9 multiplicado por el voltaje eficaz. Podríamos desarrollar de manera directa solamente aplicando 0.9 por el voltaje eficaz. Acá tenemos un circuito de onda completa, tenemos el ingreso de la tensión, la etapa de transformación, la etapa de rectificación con el puente de diodos, tenemos la carga, en este caso podemos apreciar en el osciloscopio tenemos la señal de ingreso, la señal alterna, y a la salida ya tenemos una señal de onda completa. Circuito rectificador de onda completa con filtro. En este caso vamos a filtrar esa señal. Tenemos igual a la señal de entrada 220, etapa de transformación, etapa de rectificación. Y ahora le agregamos un condensador electrolítico, en este caso de 4700 microfaradios. Y tenemos acá la carga. Ahora ya tenemos una filtración. Hay otra etapa, filtración. ¿Cómo podemos hallar ese valor de tensión acá en la carga? Tenemos una ecuación, voltaje DC vendría a ser 2 multiplicado por el voltaje pico dividido entre pi, y ahora le vamos a restar 1.4. Para el caso específico que se observa en pantalla, tenemos una tensión que ha atravesado el transformador, que ha sido reducido por el transformador de 22 voltios. Simplemente colocamos valores, 2 multiplicado por 1.4142, que vendría a ser la raíz de 2, por el voltaje eficaz, que vendría a ser 22 voltios, dividido entre pi, menos 1.4. Esto va a resultar 19.8 voltios menos 1.4. En total serían 18.4 voltios en la tensión que le va a llegar a la carga, en este caso al resistor de 1 k-ohmio. Finalmente, hemos aprendido con la video lección la importancia de los diodos y también cómo sus aplicaciones importantes en diferentes circuitos electrónicos. Estimados estudiantes, continúen con su aprendizaje revisando su material didáctico con anticipación al desarrollo de la unidad. Asimismo, se les invita a revisar la información que está en plataforma para fortalecer el conocimiento de cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad. Saludos.